200 años de historia, 200 años de fe. La memoria identitaria de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante se construye día a día y son muchas las personas que se han vinculado con ella durante sus 200 años de vida. Conocemos testimonios, reflexiones y experiencias de vida. Talagante, un pueblo para Cristo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a nuestra memoria identitaria, el camino que estamos recorriendo hacia el bicentenario de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante y que nos permite conocer diversas historias de talagantinos y talagantinas que se han vinculado con la parroquia a lo largo de su vida. Como es el caso de nuestro invitado de hoy, Luis Álvarez González, a quien saludamos y damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, Felipe. Muchas gracias por venir a compartir su historia de vida, su historia de fe y la vinculación con la parroquia, porque son más de 8 décadas. Sí, son 82 exactamente, ya camino a los 83. 82 años, que no es menor, y talagantino. Sí, mi abuelo llegó a Talagante. ¿Ya? A fines del siglo, por 1890 más o menos, porque llegó a esta tierra de Talagante. O sea, mi padre es nacido, ¿ya?, bautizado en esta parroquia, casado en esta parroquia, como yo. También, pues. Bautizo, ¿ya? Primera comunión, confirmación, matrimonio y ya seguramente cerca también me va a tocar lo último acá en la parroquia de Talagante. Claro. O sea, en eso de parroquia y de niño, mis recuerdos, claro, son que mi abuelo, ¿ya?, no sé, trabajaba algo aquí para la parroquia porque incluso hacía algo en el cementerio. ¿Ya? Pero lo que a mí me afecta y me recuerda que yo siendo niño me llevaba en un como carretón, dijera, donde recogía las primicias para la parroquia. Como las donaciones, como... Claro, las primicias le llamaban, ¿ya?, en los campos y le entregaban productos agrícolas que traía la parroquia. Mi abuelo, yo era niño chico, no se me olvidó nunca más ese hecho que iba a la... Como ayudante. Me llevaba porque era el nieto, ¿no? Claro, uno de sus nietos, porque nosotros somos muchos aquí los Álvarez en Talagante. Sí. Oye, a propósito del cementerio, que todo eso correspondía prácticamente a terreno desde la misma parroquia donde está hoy, en la plaza, hasta allá era como... Porque además Talagante era pequeñito. Sí. O sea, como que... Éramos, no sé, 10.000 personas, pues nos conocíamos todos. Ahí se conocían todos. Claro, no es que fuéramos amigos, pero tú sabías este talagantino. Y dónde viven, sí, y todo, y compartían. Claro. Y la parroquia, estando al centro de la comuna, las actividades que realizaba, o cómo también acogía a la comunidad, era parte de... Era como prácticamente una actividad obligada, social. Sí, era, y no solo eso, sino que, bueno, el curita era una autoridad también del pueblo. Claro. En el fondo, como el director de la escuela, porque en ese tiempo habían 4 escuelas nada más, cuando yo fui niño. ¿Ya? La parroquial. La escuela parroquial, ¿ya? La fiscal de hombres, esas dos, porque no había mixto en ese tiempo. ¿Ya? La monjita, la de Leovalle, ¿ya?, de mujeres, y la escuela fiscal de mujeres que estaba en O'Higgins. O sea, 4 escuelas, 2 para hombres, 2 para mujeres. Cuando yo era niño, después empezaron a aparecer otras. ¿Y la parroquial era como para los católicos? No era eso, pero en la práctica, claro, la mayoría, los católicos veníamos a la escuela parroquial. Ya. También hay que pensar que en esos tiempos, cuando yo era niño, claro, los católicos, por lo menos de decirse católico, éramos el 70%. Claro, de los 10.000. Exactamente. Oiga, bueno, entonces la vinculación desde niño, porque también hay una tradición familiar de venir de una familia católica. Sí, por supuesto, y eso ya en el caso personal ya influyó en mis creencias, el haber estado aquí en la escuela, etcétera, y incluso después yo, como te comentaba previamente, estuve en el seminario claretiano de los padres claretianos durante 5 años. Ya, 5 años, pero y ahí siendo niño, 12, 13 años. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque también me imagino que había una decisión de decir, esta vida podría ser para mí,
voy a ir y a formarme claro, como cuando tú crees, futuro sacerdote, claro, cuando ¿no? tienes la fe y entonces ¿Ya? quieres empezar a servir a Dios o entregar a la iglesia. Claro. Claro, y yo tenía dos opciones en ese momento, se planteó el seminario secular ¿Ya? y los claretianos, elegir claretianos eran religiosos, eran misioneros, bueno, por cosas de niño. Y estuve hasta filosofía y después me retiré. Ahí como que dijo, ya, tengo también opciones de caminos. Sí, pero dije, no, fue eso, ahí influyó mucho la iglesia, toda nuestra familia era muy católica. Ya. En mi casa, mi padre se rezaba el rosario todos los días. Ah, claro. Entonces, claro, nos influyó, por lo menos en mí, Claro. porque no todos los hermanos, somos 8 hermanos, salieron lo mismo, pero dijéramos, era de ese tipo de catolicismo que hoy día parecería casi fanatismo religioso. Claro. Un poco raro parece. Y que en esa época era normal, en cierta medida, o Por lo natural menos que las muchas familias. claro, habían muchas familias. Ya. Sí. Oiga, a lo mejor muchas personas están viendo este programa y dicen, oh, este señor yo lo he visto. Pitico, Sí. el famoso Pitico. Exactamente. ¿De dónde viene eso del Pitico? Mira, yo nunca, hasta el día de hoy, era joven y de una fiesta, unos amigos que están, Yañez, el Ordóñez, el Kiko Ordóñez, no sé por qué se le ocurrió, y me pusieron Pitico, parece que habíamos estado en una fiesta y yo canté alguna ¿Ya? tipo Lucho Gatica, entonces a Lucho Gatica le decían el Pitico, Ah. y de ahí me quedé Pitico para toda la vida. O sea, tiene una beta artística. No, o sea, no especialmente. Sí, canté a propósito de la iglesia, en ese tiempo existió también. Claro que era entre la iglesia y el Corazón de María, que había sacerdote en ese tiempo ahí. El coro Santa Cecilia. Perfecto. Y yo de niño, y mi hermano, y muchos talagantinos, existía el coro y cantábamos aquí en la iglesia. Y también, claro, el coro Santa Cecilia también tuvo cercanía con la parroquia. A veces tú eras otra vida, otros tiempos. Yo no estoy diciendo ni mejor ni peor. Distinto. Distinto. Y la vida avanza, la tecnología. En ese tiempo habría sido brujo si alguien hace con algunos aparatos tecnológicos. Era distinto, pero era así. Claro. Claro, mirado, y se puede caer en ese error cuando uno ya está viejo, Sí. de que eran mejores, más tranquilos que todo el mundo. Es distinto. Yo creo que es distinto. Luego se olvidan a lo mejor los problemas y que también enfrentó en ese tiempo la ciudadanía, Sí. pero totalmente distinto. Y participó en el coro. Sí, cantaba en el coro canté Santa Cecilia. sí. Y eso más o menos en qué época, ya cuando había salido del seminario. No, antes. Pues. Antes. Niños, sí, de niños. Después de la escuela íbamos a ensayar, porque eran niños y adultos y hombres. Ya, Y eran trabajadores, gente de aquí, de la cantina, era muy bueno el coro Santa Cecilia. Cecilia. Se juntaba a cantar. Y se cantaba. De hecho, una banca de las que está en el coro, en el mismo templo, Sí. dice coro Santa Cecilia. Sí, o sea, pues, se guarda. Ahí mismo está sentado o parado, cantando ahí. Parados los niños. Parado. El coro Santa Cecilia, sí. Ya. Bueno, entonces participó en el coro. Después También, se metió al seminario. no, y previo otra ¿Todavía participación. más? ¿Qué más? También fui a ese acólito cuando era niño, porque Claro. era niño chico y me tocó ayudar a tocar las campanas, porque uno se subía a la torre a tocar las campanas, y como niño era como una atracción. Subir al campanario, no era menor. A tocar, sí. Así que todas esas cosas fueron una cercanía a la iglesia de niño, desde chico. ¿Entiendes? O sea, como niño participaba y estaba vinculado no a la cosa oficial, pero como de ayudar, claro. como estar metido en cierta medida Sí. para hacer cosas. Y ayudar en, no sé, como acólito, cantar, pero Sí. en algún momento, y después decidir eso, ya, voy a ir al seminario. Claro. Y fíjate que llegó también, y que en la escuela y se preocupó bastante los niños, don Joaquín Larraín Errázuriz, un cura que estuvo muchos años aquí yo creo que influyó mucho en la juventud. Él se acercó mucho, o hizo más que porque él era bastante serio, no era así como muy Era como más ceremonioso, tal vez, sí, pero él fue un cura bien importante, yo diría. Ya. Mire. Bueno, entonces No. salió después del seminario
Salí del seminario, sí. ¿Y qué pasó ahí? Porque de estar formándose, es decir, en realidad sigo siendo católico, pero mi vida la proyecto por otro lado. Claro, yo la cosa social me empezó, Ya. y quizás fue una de las razones ¿Ya? que yo me retiré. Era el problema social. Yo discordaba un poco a lo mejor de la postura oficial de la iglesia referente a esos problemas. Y salí, bueno, y empecé a estudiar y ahí me empecé a meter en la cosa social. ¿Ya? Como política. servicio público. Sí, y social y política. Claro. Y me tocó ser fundador yo me metí en ese tiempo, se llamaba La Falange, yo era muy joven, ¿Ya? muy niño. Y después la Democracia Cristiana. Claro. Bueno, y de ahí terminé siendo regidor de Talagante a los 24 años. 24 años. 24, 25 años, sí. Ah, Y después alcalde a los 30. claro. O sea, ahí empezó una carrera de servicio público, De servicio entrar en la público, sí, política. claro. Y claro, también convertirse en autoridad de lo que hablábamos hace un rato. El cura, la autoridad del pueblo, el alcalde también. O sea, ya era como desde Sí, otro no. rol también en cierta medida estar ahí. Sí, te lo voy a contar como anécdota que yo, cuando era niño, los desfiles, que en ese tiempo también Sí. hay que ponerse más chico, pero el Claro. desfile de 21 era como importante. Las escuelas desfilábamos. Y yo miraba a las autoridades tan así de rías, en ese tiempo alcaldes, Claro. y bueno, los que eran autoridades. Y como joven me tocó estar arriba y vi a mi hijo después. Es decir, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Fue una impresión, claro, pasan las cosas en la vida. Claro. Bueno, pero esa vinculación con la parroquia, independiente desde el rol, en este caso el servicio público, siempre la fe ahí presente. No, por supuesto. Sí. Y- Bueno, yo te digo una cosa, y lo he dicho siempre. A mí en la política, hasta que participé activamente, lo que me movió es que yo la concepción que tengo del cristianismo, y la que ya sea por la parroquia, por los claretianos, es que los seres somos hermanos. Entonces es cierto, yo no soy culpable que exista miseria, pero si es mi hermano tengo alguna responsabilidad Claro. y entonces ya metiéndose en la parte científica, etcétera, yo lo que sostengo y me ha movido que todos los seres humanos tenemos derecho a una cosa básica, más en los siglos actuales. Y quizás ahí entra a tallar, a raíz de esto de haberme metido en política, después nosotros fundamos la Izquierda Cristiana, etcétera, vino el golpe militar y yo tuve que salir del país, Claro. porque estuve detenido y todas esas cosas. Bueno, y se fue al exilio. Al exilio A Finlandia. Bueno, y eso es lo que te iba a decir para que vean. Y allá, un país donde los católicos no es ni siquiera el 1%. Claro. Éramos poquitos. Pero como yo ya la fe, ves tú, independiente de si algunos dirán, bueno, de mis otras actividades, uno la lleva y la manera de ser, y yo quería que mis hijos también, por lo menos, tuvieran una enseñanza. Después ellos eligen, cada Claro. uno elige íbamos a la iglesia y tuvimos allá una experiencia de ser minoría. Claro. Pero no fue, tengo que ser honesto, la sociedad nunca nos tuvo problemas y allá la mayoría es luterana. Y me tocó conocer pastores luteranos, mucha gente, y fue una experiencia positiva, diría yo. Y en lo otro, y me ayudó en lo otro, claro, una sociedad, yo creo que en el mundo no existen paraísos, pero te estoy hablando cuando me tocó y llegué a Finlandia, no existe miseria. La salud, la educación, la tienen todos. Claro. Y dije, claro, si los chilenos hubiéramos esto, todos querríamos esto. Claro. Y allá estuvieron 10, 12 años. 12 años, sí. 12 años, Sí. en una sociedad totalmente distinta. Totalmente. Con una cultura diferente, un idioma diferente, Totalmente, claramente. sí. Y desde la espiritualidad, esta experiencia de decir, ok, yo sigo siendo católico y me inserto en un lugar donde encuentro... Claro, y no solo eso, pero por eso mismo, yo allá, tal como aquí,
Y ahí obligaba a mis hijos, porque se nos caen y los niños nunca les gusta mucho ir a misa. Claro. Todos los domingos a misa ya. Claro. Con la reacción negativa a lo mejor, pero lo cumplimos también eso. Aunque una forma, pero una parte también de la religión, los católicos que somos católicos, ir a misa los domingos. Claro, y de enseñar y demostrar. Obviamente, efectivamente que después ya... Si tú me preguntas en eso, yo siempre, y lo tengo muy claro, que más que hablar el católico, yo creo que a veces la iglesia como tal, más que lo que habla uno, es si yo vivo como cristiano. Claro. Yo pienso que eso de que la palabra convence, el ejemplo arrastra, es cierto. O sea, yo creo que uno como católico debiera tratar de vivir conforme a lo que significa el cristianismo, el catolicismo. Más que decir, no, católico, mire, más que solo discurso. Exactamente. Claro. No estoy diciendo totalmente negativo, pero creo que es más fuerte lo otro. Eso es muy personal y respeto a la de. Y en esa misma línea de el discurso versus la acción, por ponerlo de alguna manera, la parroquia va a cumplir 200 años de vida, de acción, de proyectos, de actividad, de estar inmersa en una sociedad, volvamos a Chile, de Finlandia, totalmente distinta, en una comunidad mucho más pequeña, donde la gente también por tradición, muchas familias se involucran porque sus abuelos, porque generaciones anteriores participaban en la parroquia, bueno, y la gente se va involucrando, algunos más, otros menos. En ese sentido, ¿cómo mira el rol de la parroquia en Talagante, en el contexto actual, pero también mirando hacia atrás, en distintos momentos de la historia? En eso quiero ser franco. Yo felicitaría el actual, yo lo conozco así, no diría que soy al párroco Gustavo. Yo creo que ha sido bastante fundamental en como un poco renacer de la iglesia. Estaba hablando de Talagante, porque yo como vengo a misa los domingos y uno observa que ya hay más gente permanentemente. Hubo un tiempo que después que volví que había harto poquita, los domingos era de poca. Y creo que incluso esa actividad que quiere remodelar todo eso es positivo, porque son cosas que ayudan a la iglesia y a la fe. Y yo creo que la actividad de él ha sido fundamental. Yo quiero ser como feligrés, lo digo nada más, porque yo no participo en la parroquia, sino nada más que como un laico talagantino. Y como un católico, nada más que cumple con los mandatos. Y es interesante eso porque, claro, en este camino al Bicentenario, en el que estamos construyendo la memoria identitaria, la construimos con vecinos, con vecinas que se vinculan con la parroquia desde distinto rol. Desde participar en una pastoral, pero también de asistir a misa y de participar en las celebraciones. Eso. Y ese es tu caso. Claro, en mi caso es eso. Claro, porque si bien de niño participó en el coro, después la vida lo fue llevando a otras tareas. Sí. Pero no dejar de lado la parroquia ni esa vinculación con la iglesia, finalmente. Claro, bueno, ahora yo estoy retirado casi todo, pese a que nadie lo cree, porque como mi hijo, tú sabes que mi hijo... Si yo sí tenía sus pasos pero claro. Entonces todos me vinculan. Claro. Como el pitico y el pitico chico. Sí, pues él heredó y él no debió ser mi hijo mayor, porque él es el menor. Carlos el menor. ¿Y el menor heredó sí, el sobrenombre. Es que se metió en... Los otros dos no se metieron en la parte política, social. Entonces lo relacionaron con la línea de la política. Él quedó con el... Perfecto. Sí. Claro. Entonces, está, como que podemos decir, a los 82 años, participando como un vecino en las actividades, sin embargo, de todos modos vigente, así, como abogado, se tituló hace poco. A los 72 años me juré con la... Y eso es súper valorable también, porque uno podría decir ya, 70 y tantos años, ya jubilado, irse para la casa a descansar, pero no, yo creo que ese bichito del servicio social... Sí, no, pero fíjate que en lo de abogado, bueno, a mí me tocó estudiar y gracias a Dios, joven me titulé de contador auditor, porque mi padre murió cuando yo tenía 23 años y éramos 8 hermanos. Y entonces yo ya trabajaba y pudimos enfrentar la situación. Después me tocó, lo que tú sabes,
Y allá estudié también, fui programador y diseñador de sistemas computacionales, pero cuando recién partí esto de la computación, cuando llegué al exilio, en Finlandia. Ah, o sea, era algo así como lo más moderno que podía existir. Ahí está. Ahí me tocó, ya aprendí. De estudio me ha tocado en la vida, gracias a Dios, como te digo, bueno, el seminario estudié filosofía. Claro. Y después cuando vuelvo y ya jubilo, Carlos, que él es abogado, me dice, oye viejo, ¿por qué no estudiáis? Ahora estás bien. Dije, tiene razón este. Aquí fue al revés, el hijo que es abogado me dijo, estudié y me fue bien, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Cosas de la vida. Cosas de la vida. ¿Qué mensaje le entregaría a la juventud de hoy, desde su experiencia, pensando en la parroquia y la importancia de la vida de fe y de vincularse con una institución que en el caso de Talagante va a cumplir 200 años y que pese a los contextos, a cómo el mundo avanza, sigue estando ahí, sigue estando presente, sigue estando vinculada con la gente? Yo creo que para el cristiano en general, joven o viejo, es actuar como cristiano. Yeah. Ahora en el joven, porque cuando uno es joven, los ímpetus, las cosas emocionales más fuertes, cuando no es que los pierda de viejo, pero como que claro, ya va manejando más tranquilo. Que el pensar que todos podemos tener razón, aunque en un momento pensemos diferente en algo o en un proyecto determinado, ¿sí? No es enemigo, sino que hay que aceptarlo, que la vida es así y al revés, como te digo, con mi ejemplo convencerlo si yo pienso que él está equivocado. Claro, pero con ejemplo. No, con ejemplo, no en la conversa sí, pero te digo más fuerte, el ejemplo serio, o sea, lealtad, lo que un cristiano debe ser, ¿no? Y eso yo sé que cuesta más cuando uno es joven que viejo, porque tiene más tentaciones y más ímpetu. No es que las pierda cuando uno es viejo, pero es distinto. Claro. No sé si eso... Sí, ¿y cómo ha marcado su vida la parroquia Inmaculada Concepción de Talagante, en su corazón, en su actuar, en lo que hoy es? Lo te digo, ya casi una satisfacción personal, lo que te decía al comienzo, bautizado, primera comunión, claro. Matrimonio, mi hijo bautizado. La parroquia me llevó y ha influido bueno, es que fue parte de la formación como cristiano, como católico, y eso ya permanece. Claro. O sea, si no hubiera estado eso, no sería otra persona o por lo menos un poco distinto. No estoy diciendo si soy bueno o malo, sino que el que soy. El que es. El que es, claro, exactamente. Y que trata de hacer las cosas bien. Eso sí. Y aportar. En mi vida jamás, jamás se ha actuado en una cosa que yo piense que era mal. Me puede haber equivocado porque a lo mejor los antecedentes que tenía eran erróneos, entonces tomé la decisión errónea, pero jamás la hice no por hacer daño o mal. Sí. Eso no lo he hecho nunca, digo honestamente. Qué bueno. Bueno, se nos he cometido montones como todo ser humano. Como todo ser humano. Sí. Pero laico de la parroquia, comprometido con la parroquia, parte de la historia también de la parroquia, sí. Hoy día en esta memoria identitaria. Muchas gracias por la conversación, por el testimonio de vida, de fe, y bueno, será hasta la próxima. Bueno. Gracias a ti, Felipe, por esta invitación y espero haber respondido como talagantino, desde el corazón. Exactamente. Muy bien, pues Luis Álvarez González nos ha acompañado en esta memoria identitaria. En este capítulo estamos caminando al bicentenario de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante y conocemos historias de talagantinos y talagantinas que se han vinculado con ella. Soy Felipe Martínez Carrasco, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao, chao. Caminamos hacia el bicentenario de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante y juntos construimos su memoria identitaria. Historias de fe, servicio social, testimonios, reflexiones y vinculación con la comunidad. Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante. Talagante, un pueblo para Cristo.